agradecer a Ardaki por la invitación. Realmente este Financial Talks me parece muy interesante, sobre todo por la temática, ¿no? Vamos a hablar hoy desde una perspectiva del compliance, porque es muy importante determinar ciertos aspectos que yo considero sumamente importantes, porque estamos hablando del tema de prevención, detección, mitigar riesgos que vemos que pueden darse en el sistema financiero. Una vez más, gracias. No sé si puedo compartir pantalla directamente. ¿Alguien de aquí que me pueda ayudar? Sí se puede. Sí, ahí, perfecto. Lo hago en este momento. Creo que me tienen que habilitar porque me sale que no puedo compartir. Un momento, estaré a ver conversando con el equipo, a ver. Una pregunta, ¿tiene el cojos para poder compartir pantalla? Ahora sí. Pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, la podemos observar. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, me parece muy interesante la temática que hoy se va a abordar, que es enfrentando la incertidumbre y hablar sobre la prevención, identificación y respuestas ante las amenazas y riesgos de fraudes en el sistema financiero. Bueno, el tema es muy amplio, pero básicamente me gustaría abordar ciertos conceptos que me imagino que todos conocemos, pero es importante entender, ¿no?, cómo este aspecto emana del compliance. Como todos sabemos, el compliance, o comúnmente conocido como cumplimiento, nos sirve muchas veces para identificar y clasificar ciertos riesgos, tanto operativos, legales, de las organizaciones. En este ámbito vamos a introducir cómo se pueden identificar, prevenir y clasificar los riesgos para mitigar, controlar y reducir el efecto que se produzcan fraudes en el sistema financiero, ¿no? Como sabemos, el compliance va a consistir en la adopción de un protocolo de buenas prácticas por parte de las organizaciones, en este caso, las vinculadas al sistema financiero, bancos, cajas, y vamos a hablar desde perspectiva a aquella organización que maneje capitales, ¿no? En este sentido, es muy importante conocer que hoy por hoy todas las organizaciones, sin distinción, incorporan dentro de su organización buenas prácticas corporativas. Y en este caso, que siempre han habido buenas prácticas, hoy tiene un gran y una importancia, es la adopción de los programas de corporate compliance, programas de cumplimiento, ¿no? Y que estos pueden significar o se traducen en un atenuante o incluso un eximente de posibles responsabilidades penales de la persona jurídica. Pero es otro alcance que definitivamente lo vamos a tocar de cara a la normativa. Pero yo quería hacer esta introducción del compliance porque básicamente vamos a conocer cómo podemos mitigar los riesgos en el sistema financiero de fraude, ¿no? Bueno, las normas las vamos a ver después, ¿no?, en la ronda de preguntas para hacer este conversatorio más interactivo. Y aquí voy a hacer una pausa para conocer y formar un concepto del compliance en el sector financiero, ¿no? A ver, como todos sabemos, ¿qué es un fraude, no? Y cómo se puede prevenir estos. En ese sentido, se van a implementar una serie de estrategias justamente para detectar este tipo de transacciones que pueden darse, que en su mayoría de casos son fraudulentas y se dan en el sistema bancario, ¿no? ¿Por qué es importante, no? ¿Y por qué es necesario tener un compliance o tener un modelo de buenas prácticas que permitan a los bancos, en este caso vamos a citar el ejemplo de un banco, para que no se sufran daños financieros
a un cliente y estos también conlleven a un desmedro de la reputación de la institución financiera, que como tal debe de gozar de total credibilidad por parte de sus clientes, ¿no? En esta línea, como hemos mencionado y como todos conocen, el compliance tiene tres elementos fundamentales, que es la prevención, la detección y el adoptar medidas que puedan mitigar estos efectos, ¿no? Prevención, mitigar para cualquier modelo de organización. Si bien es cierto, prevenimos el fraude con la adopción de medidas, estrategias. ¿Qué pasa una vez que se detecta un fraude, ¿no? O un intento de fraude? ¿Y cuál es también en esa línea el objetivo fundamental de la detección del fraude, ¿no? Para mitigar su impacto, ¿no? Ahora bien, aquí entra un tema muy importante que lo vamos también a detallar, que es el uso de ciertas tecnologías o el implemento de sofisticadas soluciones como son, por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial. Pero eso es algo que es muy debatible y que seguro Jimmy en la parte que le corresponde también va a hablar porque él está como él está dentro, él es parte de una institución, entonces va a podernos también comentar cómo hay esta nueva interacción ahora con el uso de la tecnología, ¿no? Bueno, entonces, habiendo en el caso detectado un fraude, también esto nos va a permitir con el uso de las nuevas tecnologías poder tener una respuesta asertiva y mejorar la experiencia del usuario. Entonces, como hemos podido ver, estas dos fases son sumamente importantes. Por un lado la prevención y por otro lado la detección. Ahora bien, como todos sabemos, hay esquemas comunes de fraudes y esto nos permite también conocer qué tipo de actividades son fraudulentas y cuáles van a hacer que estas acciones se puedan cometer con mayor frecuencia o no. A ver, y aquí hay un elemento muy importante. Hoy y en esta actualidad, una de las formas de esquemas de fraudes más común para mí es la violación de los datos. Y aquí hay un elemento muy importante que yo siempre comento cuando vemos el ámbito de protección de datos y hasta lo que en algún momento se ha desarrollado como una tendencia, el Data Protection Compliance, ¿no? Qué importante hoy es salvaguardar la información, sobre todo la información financiera, que además está considerada en nuestra normativa peruana como un dato sensible. Entonces, generalmente en los esquemas de fraudes y actividades fraudulentas más comunes, una de las vulneraciones que se dan con mayor frecuencia son las violaciones a las bases de datos, que es copiar información de los bancos, por ejemplo, o de las entidades del sector financiero y que se infiltran, ¿no? A través de una red corporativa y que se venden en lo que comúnmente conocemos aquellos que trabajamos en la especialidad del derecho y nuevas tecnologías en el dark web, ¿no? Entonces, ¿esto con qué fin se da? Con el fin de cometer estos actos que son ilícitos y que los fraudes sean cada vez más perfeccionados. Entonces, con esto se tiene acceso muchas veces, y es la información que pulula en el dark web, que son informaciones de las tarjetas de crédito, información de identificación de personal que tiene acceso a estas claves, por ejemplo, puede ser un escenario, o también a información crediticia y de un perfil de cualquier usuario. Es por eso que hoy, en líneas generales, hay un especial cuidado en la protección de los datos, sobre todo de aquellos datos que son considerados sensibles, de aquellas organizaciones que manejan base de datos, y mayor aún aquellas que están vinculadas al sector financiero, ¿no? Y en este aspecto vamos a entrar a los tipos de fraudes más comunes, que son el malware, que puede ser el software, que es el software malicioso, la suplantación de identidad o el phishing, o el secuestro de datos conocido como el ransomware. En este contexto, yo quiero desarrollar dos aspectos fundamentales que van de la mano de la detección y la prevención y la automatización y el uso de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque está muy vinculado, porque en la actualidad todos los fraudes en su mayoría se están dando a través de medios tecnológicos. En algún momento se hablaba
del fraude de los inicios de los 90 tal vez, del fraude a través de las firmas o cuando alguien falsificaba, que eso tiene un contexto en la vida penal que está tipificado, pero hoy realmente la mayoría de los fraudes y este ámbito que busca regular el compliance y que es merecido tocar es cómo podemos mitigar los efectos del uso de la tecnología. Porque hoy, gracias a ese acceso deliberado que tenemos todos los ciudadanos, que tenemos acceso a Internet a través del celular, de las computadoras, de los ordenadores, estamos en un espectro que podría a veces contemplarse como una jungla, que es como yo a veces lo explico, pero que gracias a este uso desmedido se está pudiendo regular de una forma correcta. Y para eso se están utilizando ciertos elementos como la inteligencia artificial que van a permitir mejorar la experiencia tanto del usuario cliente y tener para las instituciones financieras un modelo de prevención y detección eficiente, ¿no? Ahora bien, el uso de la inteligencia artificial es realmente importantísimo porque nos va a permitir tener una supervisión automática con ciertos algoritmos que van a permitir detener o bloquear, por ejemplo, ciertos movimientos que para el banco pueden ser alertas de un posible fraude, ¿no? Y aquí hay otros conceptos que son interesantes de destacar, como son el aprendizaje automático no supervisado, ¿no? Que era el que yo mencionaba, que utiliza la detección de anomalías, donde se determina qué es lo habitual, perdón, y qué podría ser inusual en una transacción o vamos a decir, en la línea de comportamientos que tiene un cliente habitual de un banco. A su vez, también tenemos este aprendizaje automático supervisado, que es un modelo que se entrena utilizando inteligencia artificial, algoritmos que van a permitir tener una información histórica de, por ejemplo, un cliente el cual generalmente por tal vez usos en establecimientos que carecen que carecen de cierta supervisión, puede hacer más probable que se origine un fraude. Y aquí me detengo. Este último es sumamente importante porque en la realidad es lo que suele ocurrir. A ver, vamos a comentar que los tipos de fraude, ¿siguen viendo la pantalla? Sí. Allá. Que los tipos de fraude en los cuales pueden estar inmersos muchas veces se pueden dar. Por ejemplo, en el uso en un establecimiento permanente, que es un establecimiento que tiene, por ejemplo, un lugar físico y que muchas veces se tiene el acceso a la banda de la tarjeta y esto puede generar posibles indicios de consumos no habituales en un cliente, por ejemplo, y que van a ser una alerta de fraude. Y muchas veces puede quedar en alerta o en cometer el fraude. De ahí, por ejemplo, ahora que nuestros datos están al alcance del Internet, pasa también que cuando tú usas de una forma deliberada, a veces a través de establecimientos en línea, puede tu información perderse y esto puede generar posibles condiciones de fraude. Y aquí hay dos distinciones y yo también voy a dar un ejemplo de una experiencia muy personal que de hecho Jimmy nos va a poder ayudar porque es muy importante en este conversatorio determinar ciertos aspectos que pueden generar un fraude y luego cómo hace una entidad financiera para poderlos mitigar. A ver, una vez que el fraude está cometido, evidentemente vamos a tener los canales e iniciar las acciones legales. Pero ¿qué es lo importante acá y qué es lo que puede llamar la atención, ¿no? Que dentro de la organización, ¿cómo se previene un fraude? No vamos a hablar de la debida diligencia que pueda tener un usuario, un cliente, sino en la estructura de la organización, de una empresa del sistema financiero, de un banco, cómo ha regulado sus canales. Si de hecho, justamente el modelo de cumplimiento busca tener buenas prácticas corporativas, ¿no? Por ejemplo, un funcionario del banco que tiene acceso a todas las claves de las bases de datos
tiene que estar convencido y tiene que estar totalmente alineado a su cultura de compliance, a su cultura empresarial, que está emanada desde el alto directivo del banco para que en ejercicio de sus funciones ellos cumplan con la regulación, con los procedimientos y también cómo se da ese control. El banco implementa auditorías de controles internas, perdón, hay un monitoreo y hay una supervisión del uso de las claves y de las veces que ésta se utiliza para acceder a alguna información. De pronto es una pregunta abierta que que luego detallaremos, pero aquí lo más importante también es saber cómo se puede prevenir dentro de la organización, no desde la relación cliente-institución, sino desde la institución, con sus colaboradores, estos posibles intentos de fraudes o ya una vez consumados los fraudes. Y aquí yo dejo dos reflexiones. En primer lugar, los modelos de cumplimiento, como sabemos, se buscan que estén hechos a la medida, un tailor-made. Es imposible crear modelos de cumplimientos que los modelos de cumplimiento se adapten. Cada modelo de cumplimiento y el éxito de tener un modelo de cumplimiento eficiente es justamente haber analizado dentro de la organización los riesgos a los cuales están inclinados por el tipo de actividad, tener una matriz de riesgo con el panorama completo de cuáles son las actividades que generan un riesgo alto, moderado o bajo es principal. Y aquí yo también me sirvo de dar una opinión. En su mayoría, cómo determinar dentro de una institución financiera los fraudes que se cometen cuando, por ejemplo, tenemos a un cliente que indica que nunca reveló su tarjeta, que nunca el objeto como tal, la tarjeta, salió de su esfera de control y se comete un fraude. Esto es más de un análisis de compliance porque evidentemente nos ha pasado a todos en algún momento que hemos tenido algún problema vinculado a este tipo de situaciones, que te has comunicado inmediatamente con la entidad, con el banco, y te han hecho una serie de preguntas, has logrado bloquear tu tarjeta. Sin embargo, esto no pasa por una simple llamada. Esto luego pasa a un análisis de los auditores incluso para que te puedan dar una respuesta de por qué se cometió este fraude y analizar ciertos comportamientos. Aquí entra definitivamente el uso de la inteligencia artificial, algoritmos que van a establecer incluso el tema de la auditoría supervisada y no supervisada, que va a permitir tener un perfil del cliente que esté o no habituado a justamente ser, vamos a decirlo así, presa de fraudes. Y aquí, por ejemplo, yo cuento una experiencia muy personal. Hace poco fui víctima de un fraude cibernético a través de una tarjeta de crédito, la cual yo no uso, literal, está guardada siempre. Nunca he cometido el error de, ni siquiera, que a veces se suele comentar, de pasar una tarjeta en el grifo, porque a veces, ¿no? Se dice que la banda puede estar duplicada y que así se cometen muchos fraudes. Mitos, verdades, es un ejemplo, es una experiencia. Entonces, esa tarjeta que nunca lo usaba, generó ciertos consumos en Facebook y Google. Es más, esa tarjeta ni siquiera la tengo linkeada en mi aplicación del banco que suelo tener en el celular. A pesar de como comentaban al inicio, yo dirijo el área de solución de controversias y litigios y iLegalTech, que es una división del estudio orientada a nuevas tecnologías, que tengo una expertise en protección de datos y en temas de ciberseguridad. Yo hasta hoy, luego de haber hecho un ejercicio de la identificación de los riesgos, de los posibles escenarios en los cuales yo haya podido tener una vulneración en mi información y que de esta forma se haya generado el fraude, no logro descifrar cómo se tuvo acceso a esa tarjeta. Definitivamente el banco, muy responsable, no voy a identificar el nombre de la entidad financiera, no es donde trabaja Jimmy, porque es muy segura esa entidad, de hecho me gusta muchísimo, es otra, pero obviamente diligentemente el banco me devolvió. Aparte, eran consumos pequeños, eran consumos literalmente pequeños, pero sistemáticos, que en volumen hicieron una
cantidad considerable, pero tampoco dentro de los rangos. Pero ahí justamente analizando los riesgos, yo pude recaer de ese análisis, de esa historia tan cotidiana, que estoy segura les ha pasado a más de uno hoy en en esta plataforma de los que estamos presentes. Y analizando mi matriz y viendo los posibles, o sea, yo no caía en qué momento ha podido haber una vulneración. No sé si será el algoritmo, no sé si justo tenga que ver que yo cambié de celular, pero que nunca revelé ninguna información. Es más, como yo decía, esa tarjeta nunca estuvo linkeada a mi app, porque era una tarjeta totalmente separada. Vamos a decir, una cuenta aparte, una tarjeta con numeración distinta. Y bueno, cuando revisé la carta de respuesta del banco, evidentemente el banco había cubierto el fraude, ¿no? Y me había dicho que sí, bueno, que era un fraude que se había cometido, bueno, no podíamos determinar, pero que el banco se hacía responsable y que la medida, obviamente, que se adoptó en primer momento fue cancelar la tarjeta y luego tener otra tarjeta. Y ahí es la pregunta, ¿no? Independientemente de la normativa, independientemente de todo el sistema legal que nosotros tenemos como ordenamiento jurídico, como país, ¿no? En la vía administrativa, si yo quiero hacer un reclamo ante la SDS, si quiero iniciar acciones y todo lo que pueda darse en el abanico de ley, que de hecho podemos hablarlo, pero lo interesante es comentar desde una perspectiva del compliance, es ¿cómo pueden darse eso hoy en la práctica? Y para mí, que es totalmente válido, la tecnología hoy está haciendo un efecto totalmente considerable y revolucionario. El uso de la inteligencia artificial, el uso de la adopción, perdón, también de modelos de lo que podríamos llamar como un tech compliance, un compliance tecnológico, los alcances y los límites que tiene hoy la regulación para justamente para estar en un ambiente tecnológico, la ciberseguridad que hoy tiene todo una regulación también, nos va a permitir adoptar modelos de cumplimiento que van a ser eficientes, que siempre estuvieron porque los bancos y las entidades del sistema financiero tienen controles. Está la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la entidad que controla, que supervisa, ¿no? Podemos ver también de que ahora la adopción de modelos más definidos, más, elaborados a la medida, como lo decía un tailor-made, van a permitir controlar y mitigar esos riesgos, que es lo ideal, ¿no? Prevenirlos, identificarlos y mitigarlos, ¿no? Y de hecho, los identificas primero, los previenes y luego los mitigas. Vas a tratar de que no, porque, a ver, en la vida y en cualquier parte del mundo siempre va a existir el riesgo. No va a haber nunca ninguna actividad que te genere un cero de riesgo. O sea, porcentaje cero de riesgos no hay, o sea, no hay ninguna actividad. Entonces, también es importante que conozcamos de que el compliance, desde una perspectiva corporativa, el corporate compliance, ¿no? Y el compliance específico a todos los tipos de sectores, un financial compliance, banca compliance, o sea, ahora podemos ver el compliance presente en todas las áreas que se les pueda ocurrir a las personas que van a querer tener una sobreregulación, justamente para prevenir e identificar estos riesgos. Y también lo que nos permite justamente nuestro ordenamiento legal. Y aquí yo también, a forma de, de reflexión, también saco a relucir hoy la importancia del acceso y el uso adecuado de la información. Muchas veces nosotros, los usuarios, vamos a decirlo, no leemos y a veces nuestra información pulula en el espectro del Internet de una forma irresponsable, ¿no? Y por ejemplo, también que hoy tenemos todas las herramientas para poder, para poder tener una prevención de la información que nosotros brindamos y también que hoy se encuentra completamente regulada como información sensible, la información financiera. Los datos sensibles son aquellos que toda persona tiene el derecho constitucional de salvaguardar.
Y cuando nosotros veamos vulnerados este uso inadecuado y además al cual no hemos consentido ni hemos brindado, aquí la palabra fundamental es el consentimiento, solicitar y activar cualquier tipo de derecho. Y aquí entra una parte que también es importante, que no es básicamente compliance, pero te remite a la normativa de protección de datos, porque es un dato sensible, es la activación de los derechos ARCO, ¿no? El acceso, rectificación y oposición y cancelación oportuna cuando tú has brindado información. En este caso, por ejemplo, la información financiera, la responsabilidad que hoy tienen todos los bancos de salvaguardar en virtud de la normativa que hoy existe, por un lado, el acceso a las bases de datos, en ese caso específicos de la información financiera, como datos sensibles, y también además de las diversas normas legales que tiene como entidad, que están reguladas y emanan, y que aquí tiene una función principal, la Superintendencia de Banca y Seguros. Bueno, creo que casi estoy con el tiempo, entonces no sé si Lili tenga alguna pregunta, Jimmy, si no puedo seguir hablando. Sí, María Alejandra, muchas gracias por la exposición, todo lo que nos has comentado. Yo tomé nota de algunas cuestiones que me parecen importantes que comentemos. De repente podemos hacer este como ping-pong y las dejamos sobre la mesa y de pronto Jimmy quiere tocarlas al final, o si no volvemos después de la participación de Jimmy. Yo había rescatado esto de la importancia de la protección de datos, cómo el compliance se ha diversificado, ¿no? Cómo se, digamos, ha logrado, digamos, atravesar ese núcleo duro con el cual de pronto nació a partir de la responsabilidad penal de las empresas, pero ahora está muy presente, bueno, y creo que siempre lo ha estado, pero está ahora más presente que nunca en el mundo financiero, en el mundo bancario, y esto pues va de la mano con los avances tecnológicos, las operaciones vía canales virtuales y todo lo que tú muy bien nos has explicado, ¿no? Gracias, Mariale. Si te parece, le damos la palabra a Jimmy para que nos pueda comentar sobre su tema y luego volvemos y hacemos este ping-pong de preguntas o reflexiones. Gracias, Lili. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Para mí es un gusto, pues, poder exponer un poco de la experiencia mía y a su vez intercambiar opiniones. Es un poco el motivo de esta reunión, ¿no? Entonces, con respecto al tema de la prevención, identificación y las respuestas que debemos dar con respecto al tema de los riesgos que existen en el sistema financiero, un aspecto importante que quiero señalar y quisiera dejar un poco sentada esta idea, es que como sistema financiero, como ese conjunto organizado, ese ecosistema armonioso con algunas todavía oportunidades de mejora que tenemos hoy, como sistema financiero, un aspecto importante es la solidez. El sistema financiero peruano es caracterizado por su nivel de solvencia, ¿no? Uno de los más, digamos, cuidados, uno de los férreos defensores, pues, del cumplimiento y de todo ese esquema y ese ropaje jurídico que establece Basilea. El sistema financiero peruano justamente se caracteriza por eso, ¿no? Y uno de los actores principales que vela por esa solidez es justamente la Superintendencia de Banca y Seguros, perdón, ¿no? Que en integración y en un trabajo conjunto y organizado tanto con el MEF y el Banco Central de Reserva, ¿no? Hacen de este trabajo un trabajo bastante técnico,
y es justamente son los encargados de preservar esta solidez que les hablo, ¿no? En términos numéricos, les podría dar un dato. Por ejemplo, el sistema financiero a nivel de solidez hoy representa aproximadamente el 65% de nuestro PBI. En los 90, hace 30 años, esa solidez, esos indicadores de solidez solo representaban entre el 4 y 5%. Entonces, justamente ese avance que ha existido en materia de generar todas estas condiciones, todos los requerimientos pues, de capital, de solvencia en el sistema financiero peruano, y es más, les comentaba de los bancos, la financiera, las cajas, ahora con la nueva regulación que ha salido a relucir hace más o menos un par de años, las mismas cooperativas tienen que, perdón, entrar al sistema con estas reglas de juego, ¿no? Con preservar básicamente esa solvencia. Entonces, en esta primera idea fuerza que he querido rescatar, se deben de establecer claramente esa situación de seguridad razonable para que el sistema funcione correctamente. Es decir, por ejemplo, tenemos este problema coyuntural de la pandemia y del COVID, que nos ha traído serios problemas y que se convierten a su vez en retos y oportunidades. ¿Qué quiero decir con ello? Es que el sector financiero pues está o sea, no está exento, ¿no?, de normas, de actualizaciones de las mismas. Es más, el sistema financiero peruano se rige por una ley, la 26702, que declara tácitamente cuál va a ser el funcionamiento del mismo, ¿no? Entonces, justamente esta pandemia trae esa oportunidad de mejorar, y es lo que venimos haciendo a nivel de instituciones y de instituciones que formamos parte del sistema financiero, de mejorar nuestros procesos, ¿no? De ofrecer a nuestros clientes un cambio, una mejora, un fortalecimiento de nuestros procesos, no solo de nuestros canales de atención, sino todas las herramientas que ponemos a disposición del cliente. ¿Para qué? Para evitar que estos fraudes y estafas afecten en mayor medida a quienes nos debemos, ¿no?, que son nuestros clientes. Esta pandemia nos ha dejado como enseñanza que esta situación de incertidumbre a nivel interno, debemos de ponernos las pilas, debemos de planificar todas las estrategias para evitar los fraudes, ¿no? Básicamente informáticos, que somos, creo que, o sea, aquí nadie se salva. Es más, tengo experiencias de no solo empleados, gerentes, que son víctimas, ¿no?, de estas situaciones. Entonces, lo que podemos hacer es planificar justamente estrategias y acá vale el conversatorio para justamente soltar algunas ideas y ver la forma de mejorar este ecosistema que les he indicado, ¿no? Nosotros a la interna, pues, como banco y en nuestra experiencia, pues tenemos una serie, por ahí escuché el tema de inteligencia artificial, el tema de la implementación de inversión en tecnología. Eso lo estamos haciendo, pero sí no queremos que nos vaya ganando el fraude. En ese sentido, lo que
observamos y que lo que creo que todos los días vemos, no solo en publicidad de radio, televisión, es que hay personas que se dedican a esto, ¿no? Y es básicamente ya el cúmulo de situaciones que ha hecho que, por ejemplo, el tema de phishing, por ahí conversaron el smishing, me parece, hay mensajes que recibimos todos los días a través del celular, de SMS, de redes sociales. O sea, ya los delincuentes crean diferentes mecanismos, diferentes formas de poder eludir todos esos controles que les he ido mencionando. Entonces, pero ¿qué podemos hacer? Es la gran pregunta, ¿no? Nosotros, o sea, si bien es cierto, en mi caso trabajamos en banco, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos justamente para evitar este tipo de estar expuestos, ¿no? a este tipo de robos, ¿no? Y por ahí creo que se ha comentado, o sea, evitar dar el número de la tarjeta, ¿no? Evitar tener las claves apuntadas en el celular, ¿no? Ingresar a páginas seguras, evitar llamadas de personas que no conocemos o los mensajes, no responderlos, nunca utilizar la clave de token desde otro celular, no respondo, ni la clave dinámica. Entonces, podríamos citar una serie de elementos un poco para prevenir ese tema, ¿no? Pero siempre, por ahora, bueno, siempre va a existir este riesgo. No lo podemos eliminar, pero sí lo podemos reducir con información, ¿no? Con cultura bancaria, que es un tema muy importante también, por ahí creo que se ha mencionado. Entonces, es lo que los bancos vienen haciendo, es lo que nosotros nos regimos por las normas emanadas por la superintendencia, y es justamente cumplir una serie de requerimientos, como les mencionaba al inicio, de tener un capital mínimo para coberturar nuestras operaciones, ¿no? Nuestros créditos, y una serie de mecanismos que vienen acompañados no solamente, claro, por la parte de riesgo, ¿no? Sino también por la parte de lo que se llama el riesgo operacional, ¿no? Entonces, ahí con el apoyo y como este es un proceso transversal, ¿no? Nos apoyamos en diferentes unidades, incluidas las unidades, pues, de auditoría, y mejoramos permanentemente nuestros procesos. ¿Para qué? Para que finalmente nuestros clientes tengan en la menor medida este tipo de situaciones, ¿no? Es un poco lo que les venía a contar de manera muy general, de manera y también muy breve, muy concisa, de la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? En cuanto al manejo, a la identificación, algunas respuestas ante estos temas o tipos de fraudes en el sistema financiero. No sé si podemos empezar de repente con alguna pregunta o comentamos, de repente dialogamos, intercambiamos algunas ideas. No sé qué les parece. Sí, muchas gracias. Perfecto, yo creo que podríamos de pronto hacer este ping-pong de comentarios entre Alejandra y tú a propósito de lo que han comentado, y me permitía lanzar una primera cuestión acerca de la importancia, por ejemplo, de la protección de datos y la salvaguarda de las claves, ¿no? ¿Cómo se está de pronto trabajando esto en el sector? ¿Qué podrías recomendar para una mayor protección o en todo caso alguna medida de prevención, ¿no? A ver, empiezo yo. Toda la información que nosotros administramos, tanto de nuestra parte activa, que es nuestra cartera de clientes, como de nuestra parte pasiva, que son nuestros acreedores, todo la manejamos a través de información que está trabajada y certificada por personal, digamos, especializado. Y
Nosotros mensualmente tenemos que remitir esa información como parte de los requerimientos, por ejemplo, a las centrales de riesgo. Eso viaja a través de un sistema FTP debidamente encriptado, o sea, hay medidas para salvaguardar la información. Cuando hay requerimientos, por ejemplo, de la parte de auditoría o de auditorías externas, hay que le dicen firmas de confidencialidad, ¿no? Para no ir divulgando esta información, pues que es sumamente sensible, ¿no? Hay información no solo de DNI, hay información de saldo, de cuentas, de ahorros y todo el tema. Por otro lado, con respecto al tema de la parte, digamos, más activa del cliente, se ha desarrollado mucho y se ha invertido que bastante, y esto ya es desde Holding, por ejemplo, en el tema de desarrollar bastante la app, no solo con el tema de la interfaz que se hace a través del lector facial, sino hay varios elementos que te permiten no caer en digamos, en este tipo de estafas, ¿no? Entonces, por ahí el tema de la mejora, o sea, es decir, por ejemplo, la mejora que hemos hecho, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de la misma aplicación, ha permitido que el índice de incidencias se reduzca aproximadamente en un 60%. Entonces, cada vez estamos teniendo menos clientes insatisfechos o con algún tipo de queja o de incidencia finalmente, ¿no? Que tienen que ver con este tema de fraudes. Sí, la pandemia ha generado cierta, que yo le llamaría hasta creatividad en los delincuentes y ciberdelincuentes, ¿no? Pero estamos actuando de manera, digamos, proactiva, ¿no? Proactiva en poner todos los candados necesarios y los blindajes para que el cliente se vaya con una experiencia única, ¿no? Y satisfecho de utilizar los diversos canales, no solo el tema de la plataforma en la que se está invirtiendo bastante, sino también los canales personales o digitales, ¿no? Es un poco lo que se está haciendo a nivel de banco. Mariale, ¿y a ti qué te parece esto de pronto estos mecanismos de prevención, de protección y la importancia de la legislación? Un poquito también de pronto comentar si hubiese algo que destacar a partir de la ley de protección de datos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está actuando la autoridad de protección de datos? ¿Tiene el enforcement suficiente? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, en adición a lo que comentaba Jimmy también, es importante determinar que, como yo comentaba, dentro de la estructura del banco, evidentemente, sea bancos, cajas, cualquier entidad del sistema financiero, van a tener que resguardar. ¿Me escuchan bien? Porque hay alguien que... Bueno, no soy yo. Bueno, parece que alguien no silenció su micro, pero bueno, a ver, si me logran escuchar. Aquí lo importante es que van a tener que siempre tener alguna determinación en el ámbito de ley de protección de datos, porque como yo mencionaba, esta información puede caracterizarse como información sensible. De hecho, en el ámbito de protección de datos, tú tienes, por un lado, la información que es considerada como un dato personal, que permite la identificación a un individuo, no sea su nombre, su DNI. Por ejemplo, aquí yo hago un símil. El personal del banco logra tener, y por eso es muy importante lo que decía Jimmy, tiene que ellos tener controles, porque un personal del banco tiene acceso a tu DNI y que con ese número puede, por ejemplo, tener acceso a tu domicilio. Entonces, el uso debido, ¿no? Y realmente que monitoreado dentro de la institución por un funcionario del banco pasa de un control interno primero del banco. A ver, y pongo el ejemplo de un banco, puede ser cualquier entidad del sistema financiero, una caja, por ejemplo. Aquí también
parte primero la regulación propia que tiene, en este caso, que tiene que ejercer la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Aquí podríamos ver, no desde una perspectiva accesoria, lo que indica la Ley 29733 y su reglamento sobre protección de datos, sino que también es un marco que te permite, vamos a decir, formar una especie de sinergia y contemplar algunos vacíos que antes la ley no contemplaba. Y ahí, ¿qué es lo importante para mí de rescatar? Que, por ejemplo, no vayamos a un fraude como tal, ¿no? Porque el fraude habla de un abuso de confianza de parte de la entidad o del personal en algún acceso a la información que ha permitido que cause un desmedro, por ejemplo, en mi cuenta. Pero vamos a un ejemplo más sencillo, pero que emana y que tiene que ver mucho con el ámbito de la protección del dato. ¿Qué sucede? Que yo, María Alejandra, como usuario del banco, he permitido al banco el acceso a mi información. Es decir, en algún momento le di mi correo o mi número de celular para que me puedan enviar información sobre campañas, ¿no? Y, por ejemplo, ese dato personal, que es un correo, que no es un dato sensible, pero es un dato personal que va a permitir la identificación de una persona única, tiene un mal uso por parte de un funcionario que vende esta información en una dark web, y hoy mi correo electrónico o mi celular está en una base de datos negra, y el cual, por ese abuso en el dato personal, en algún momento puede cometerse un fraude. Ahí tienes dos aristas súper marcadas. Por un lado, cuando se comete el fraude, que puede ser, imagínense, por desinformación, me llega un mensaje de texto porque mi celular está en una dark web, puede llegar a la sofisticación que hemos visto que tienen hoy los delincuentes de hacerte, de mandarte mensajes y que de pronto tú puedas caer, ¿no? Esto se da en poblaciones más vulnerables como adultos mayores, ¿no? Porque hoy nosotros que estamos en toda la tecnología, y bueno, los millennials más aún, que tienen un control más estricto del uso de la tecnología y de las TICs. Pero ¿qué pasa con el ejemplo que yo doy del uso no consentido de mi dato personal, que es un correo en una base, vamos a decir, negra, ¿no? Ahí es importante implementar no solamente los controles desde la perspectiva de salvaguardar la información financiera, sino que tiene que ya implementar el banco, que lo viene haciendo, un modelo de protección de datos personales, un código de protección de datos personales. Y es muy distinto al tema de cumplimiento como tal. Generalmente nosotros hablamos en compliance de un oficial de cumplimiento, pero en protección de datos no hay esa figura. El símil es el delegado de protección de datos. ¿Por qué? Porque el tratar un dato por las diferentes áreas, imagínense, que compone un banco, va a remitir un conocimiento específico que va de la mano de la naturaleza por el cual se va a utilizar el dato, el objetivo, el resultado, y otros conceptos que van a emanar, por ejemplo, del consentimiento. Entonces, yo creo que hoy la aplicación de la ley, y de hecho Perú este año cumplió ya 10 años con la implantación de la ley 29733, y que cada vez va teniendo mayores lineamientos, mayores especificaciones, porque la protección a la información siempre está consagrada en nuestra Constitución, pero hoy se perfecciona con el ámbito de la aplicación de una norma específica, de una norma estricta, como es la Ley 29333 y su reglamento. Entonces, yo sí me atrevo a dejar esta reflexión, que hoy vemos nuevos actores, como es el uso de la tecnología, el dato personal, y que esto, en buena cuenta, sí está siendo adoptado, porque sí veo que hay un mayor control, sobre todo en los bancos, porque aunque a veces nosotros no leemos, cuando te piden tu correo justamente para esa información, tú estás brindando un consentimiento. Y hoy sí el banco es muy cuidadoso con la información que comparte y el objeto de la información que comparte con terceros, y que nosotros hemos brindado un consentimiento expreso, tácito e inequívoco para el uso de cierta información. Bueno, este tema es amplio, se puede ver desde muchas aristas, perspectivas, tiene una incidencia para mí completamente, y además, ¿no?, sobre la regulación propia que ya tienen las entidades del sistema financiero, ¿no?, cajas, bancos,
y demás. Muchas gracias, Mariale y Jimmy, por sus comentarios. Y quería hacer una pregunta que acá nos han puesto en el cajón de preguntas. ¿Creen ustedes que la implementación de un programa de cumplimiento podría coadyuvar a la reputación de las empresas a propósito de lo que ustedes nos han comentado del sector financiero? Sí, por supuesto. O sea, bueno, voy a responder primero, perdón, Jimmy, Sí, luego te adelante, cedo. adelante, por Yo favor. creo que definitivamente el modelo de compliance ayuda, no solo reputacionalmente para la reputación del banco, sino en el modelo y en el ejercicio del componente para que el banco, cuando acepte un cliente, porque vamos de la perspectiva, no que siempre, no vemos esto como un cuadrado, ¿no? Que siempre el ciudadano es el afectado, ¿no? Que el ciudadano, el banco, pues puede cometer abusos o a veces pues, el banco siempre pues, nos genera algún perjuicio, alguna incomodidad. Veámoslo desde banco al cliente. El banco, evidentemente, cuando implementa su modelo de compliance, es justamente también para tener una estrellita, vamos a decir, para tener un modelo que prevenga justamente, por ejemplo, la calificación de un cliente. Es súper importante que pase por el compliance, ¿no? Y, por ejemplo, también, hoy que vemos muchas veces el ámbito, pues, de la esfera del delito de lavado de activos. O sea, el banco tiene que hacer su compliance. Y qué importante es que una entidad como es un banco, ¿no? Que eso lo comentaba Jimmy, que tiene que tener el respaldo para incluso brindar créditos y todo el tema, pues, ¿no? Que tiene la investidura de un banco, ¿no? De brindar créditos, de tener un respaldo, porque, a ver, ya no estamos en los tiempos, y yo no sé si muchos se acuerdan de CLAE, ¿no? Que era, o sea, ese caso es muy particular, ¿no? O lo que pasa ahora, ¿no? Las estructuras piramidales, que incluso, o sea, hay una comunicación y una publicidad extensa de parte de la superintendencia que indica que si las personas conocemos o los ciudadanos conocen de ese tipo de sistemas que recogen dinero sin una supervisión, se debe de informar. Esto como un paréntesis. Entonces, para mí, no solo el compliance implementado en un banco es lo va a dotar de características de, vamos a decir, cumplimiento estricto, sino que tanto en la interna para ellos va a ser que puedan prevenir muchos riesgos, ¿no? Y definitivamente también desde la perspectiva del cliente, bueno, o usuario, ¿no? Definitivamente. Sí, yo creo que ahí Alejandra ha hecho una síntesis bastante ordenada, ¿no? Del tema del compliance. Entonces, en lo que a mí respecta, y quisiera comentarles es que definitivamente las entidades financieras estamos dentro de todo este, todo este sistema regulado digamos, con mecanismos, con requisitos bastante severos. O sea, nosotros tenemos esta regulación que les comentaba al inicio de Basilea, ¿no? Ya vamos en Basilea 3, entonces hay requerimientos bastante estrictos, ¿no? De parte del regulador, de la superintendencia, con mecanismos de cumplimiento. Lo que debemos hacer es justamente fortalecerlos, hacerle permanente seguimiento, para justamente establecer o definir estas mejoras continuas, ¿no? Que debemos hacer. Hay y seguirán existiendo nuevas formas de estos piratas, estos ataques cibernéticos, o nuevas formas bueno, ahora que hablamos de este tema también de las criptomonedas, de todo este mundo que avanza a una velocidad de rayo, lo que debemos hacer es insisto, o sea, crear mecanismos, fortalecerlos a la interna, porque desde la ley que comentaba, ¿no? La 29733, o sea, tenemos claramente definidos, oye, cuáles son las infracciones leves, cuáles son los atenuantes, cuáles son las infracciones graves, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos ya definida, un poco marcada la cancha. Lo que tenemos que entrar ahora es
en fortalecer ya la interna dentro de cada, pues, de cada banco, de cada financiera, de cada entidad que quiere entrar a participar, ¿no? Van a haber nuevos actores a nivel de entidades financieras, a través de AFPs, ¿no? Todas estas, o sea, tratarlos como un organismo vivo, que permanentemente saben, entiendan que van a haber este tipo de riesgos. O sea, finalmente estos riesgos van a existir. Lo que hay que hacer es darle una seguridad, no solo al regulador, porque finalmente el regulador pues, te audita, te revisa, sino al cliente, ponerse en los zapatos del cliente, ¿no? Y escucharlos permanentemente, cuáles son finalmente esas necesidades, cuáles finalmente son esos tipos de problemas que los están aquejando. Estos temas de, ahora yo tenía por ahí un dato, creo que por acá se los comparto, salió en El Comercio en marzo de este año. O sea, ASBAN, ¿no? La Asociación de Bancos, informó que durante el 2020 el 38% de los montos de fraudes en tarjeta de crédito y débito se realizaron por Internet. Es decir, cuando tú haces tu compra, pues, no sé, te compras una bicicleta, ahora creo que todos estamos en la casa o sea, esta es nuestra nueva realidad. Tenemos que adaptarnos a ella. Estas compras que antes no lo hacíamos con frecuencia, debemos de nosotros mismos crear solo conciencia, sino crear cultura de cómo realizarlas, a través de qué mecanismos, ¿no? O sea, tener un procedimiento claramente establecido para evitar caer en este tipo de situaciones, y desde el punto de vista de los bancos, pues, fortalecer el tema de los sistemas, de la entrega de información, ¿no? De evitar que finalmente, creo que es de conocimiento público que estas bases de datos que manejan pues los bancos, por eso es que nos están llamando, son finalmente, o se pueden adquirir muchas veces en el mercado negro por unos cuantos soles. Entonces, evitar ese tipo de situaciones, fortalecer a la interna. Y un mensaje, y creo que con esto voy cerrando, hacer que se cumpla la ley. Como le decía, esta ley ya establece todo el marco jurídico necesario para empezar a hacer bien las cosas. O sea, tiene 10 años, sí, pero hacer que se cumpla la ley, ¿no? Esta ley emana me parece, desde el Ministerio de Justicia. Entonces, por un tema de justicia, hacer que esta ley se cumpla y finalmente sancionar y exponer eso. O sea, que ha habido una acción diligente de algún banco, de alguna caja, y manifestar esos logros finalmente con la población y con los clientes. ¿Para qué? Para dar una mayor seguridad y un tema de imagen que todo este sistema organizado pues está haciendo, o finalmente busca hacer bien las cosas, ¿no? Fortalecer el tema de nuestro compliance interno y todos estos mecanismos sería un poco el mensaje final, ¿no? De mi parte. Perfecto. Tengo una última pregunta para cada uno de ustedes. Primero para Mariale. Las áreas de riesgos y compliance, a tu criterio, Mariale, ¿deberían enfocarse en la reducción de riesgos o más bien en construir mecanismos para enfrentarse a las consecuencias que estos riesgos pueden conllevar? Yo creo que la respuesta es ambas, ¿no? O sea, o sea, nunca va a haber ninguna actividad, no vayamos solamente a lo que hoy estamos hablando, que es amplio, sino no hay ninguna actividad que puedas tú decir que en este mundo y en esta vida es de riesgo cero, para empezar, ¿no? Y yo creo que aquí el punto medular es justamente conocer esos riesgos, identificarlos, eso es vital a la hora de establecer un modelo de cumplimiento, a la hora de estructurar, de nosotros plantear la necesidad de, justamente para, una vez identificados los riesgos de acuerdo a la actividad, tú vas a poder hacer un modelo de prevención, de acciones y procedimientos que van
ayudarte a minimizar ese riesgo, porque se pueden dar y en cualquier momento se van a dar. Y cómo asumir esas consecuencias justamente se va a dar identificando esos riesgos y una vez que han sucedido los riesgos, cómo podemos convertir eso en oportunidades de mejora. Para mí esa sería la respuesta, ¿no? Buscar esa sinergia que se tiene que dar en la práctica, porque si no sería un modelo de cumplimiento ineficiente.